Está con nosotros Diego Borja, presidente del directorio del Banco Central. Economista, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Alfredo. Bien. A ver, la situación económica del país registra buena salud. Parte es mérito del gobierno, pero parte importante se debe también a la buena suerte. Y esto lo dice el propio presidente Correa. Veamos lo que al respecto señaló el sábado pasado. Las tasas de crecimiento que tuvieron el gobierno de Lucio Gutiérrez. Qué genio que es Lucio Gutiérrez, ¿verdad? Todo esto es fruto de que se conectó el oleoducto de crudos pesados. El sector petrolero no necesariamente responde a las políticas económicas, puede responder a buena suerte. Encontramos petróleo o no encontramos, se conectó el OCP o no se conectó. Y en el caso de ingreso, ¿subieron los precios del petróleo o no subieron? Economista, un precio del petróleo sobre $100 cuando en el presupuesto se lo calculó a 73. Siendo ese el principal ingreso del país. ¿Influye o no decisivamente en la situación de la economía? Decisivamente, y el presidente en eso tiene toda la razón. Pero yo quiero mostrarle aquí un gráfico. Mire, acá tenemos la evolución en rojo del Producto Interno Bruto, o sea, el crecimiento de la economía, a lo largo de todos estos últimos años, desde el 2001 hasta ahora. En la época de Lucio Gutiérrez tuvimos crecimiento alto, igual que ahora. Pero fíjese usted el aporte que tenía el sector no petrolero. Casi nada. Fíjese el aporte que hoy tiene el sector no petrolero. Entonces, efectivamente, en el caso de la economía ecuatoriana, el precio del petróleo, la explotación petrolera, la cantidad de recursos que extraemos del suelo y sacamos por petróleo es muy importante. Pero hoy día, además de esa importancia, es también la del sector no petrolero. Fíjese, en el último crecimiento del 8.6%, que es elevadísimo, 12.1% nos aporta el sector petrolero y 8.2% el no petrolero. En la época de Gutiérrez esto no llegaba ni siquiera al 4%. Entonces estamos hablando de un peso equilibrado del sector petrolero fundamental, importante en la economía ecuatoriana, y del sector no petrolero que se debe a las políticas, como bien señala el presidente, y en eso creo que muchos economistas, analistas y gente de sentido común vamos a estar de acuerdo. Ahora, el gasto público ha crecido y ha sido el puntal de la economía. El déficit presupuestario... Fíjese que no, Alfredo. Fíjese que no. En el último dato tenemos que el crecimiento del gasto público apenas aporta con el 2.7%. La mayor parte, el 16.7% del crecimiento de la inversión, de la cual la mayor parte es inversión privada, es la que aporta mayormente al crecimiento del Producto Interno Bruto. O sea, pero la los lugares comunes no están funcionando. Porque cuando yo me refería a gasto público no será el gasto corriente, también está lo que es la inversión, porque el déficit presupuestario para inversiones se financia con los créditos de China. La recaudación de impuestos rompe récord, ¿pero por qué? Porque la economía se mueve. Ahora, pero la ministra coordinadora de la economía, de la política económica, nos dice que está previsto aumentar la carga tributaria para las personas naturales, porque el gasto corriente, según el nuevo esquema, pues solo se financia con impuestos, no con créditos externos. Entonces aquí también viene la pregunta, si todo está tan bien, ¿hasta cuándo se va realmente a flagelar a las personas naturales con más impuestos? Mientras a las empresas se les reduce el impuesto a la renta, se les da subsidio y no se les sube las tarifas de luz. Eso seguramente está bien, para que es el sector productivo, pero ¿por qué se castiga a los ciudadanos? Entonces, ¿es esto equidad social? No es a las personas naturales, es a las personas naturales que tienen un nivel de ingreso suficiente. Pero yo quisiera responderle a usted, ¿en dónde está ese dinero? Fíjese usted aquí este gráfico que también tenemos. Todos los periodos previos al gobierno del presidente Correa. Inversión en educación y cultura. Mire cómo da el salto la inversión en educación y cultura, en salud y desarrollo comunal, en desarrollo agropecuario, en transporte y comunicación. En todos los ámbitos hay un importante incremento, además permanente, a lo largo de los años del gobierno. Entonces, creo que es muy importante que las personas conozcan que el recurso propio del pueblo ecuatoriano, que es el petróleo, así como los impuestos que han aumentado enormemente en la recaudación, ya digo, no de todas las personas, porque hay un gran sector de ecuatorianos que tienen lastimosamente un ingreso muy bajo, que no aportan con impuestos, está aquí, en la inversión en educación, en salud, en agricultura, en transporte y comunicación, etcétera. Ahora, entonces, pero por ejemplo, en si salud nosotros queremos tener estas inversiones, pero la calidad, hay que cobrar impuestos. La calidad del gasto también es discutible, porque fíjese que está la salud en emergencia ya todo el año.
O sea que ahí claro, hay ese es un problema de gestión que efectivamente las autoridades del ramo la están tratando. Yo me refiero aquí a los niveles de crecimiento de la inversión, a los niveles de aporte. Mire, antes teníamos un fondo, en la época de los que hoy nos critican, el economista Mauricio Pozo, teníamos un fondo que era una preasignación para el pago de la deuda. Los recursos del petróleo del pueblo ecuatoriano se iban a este fondo y salían por el mismo tubo, pagando intereses, capital de una deuda externa que además siempre fue concebida como un dogal, porque nunca fue negociada de acuerdo a los intereses del pueblo. Efectivamente, eso fue un acierto del gobierno, porque eso realmente era algo inicuo. Pero pasemos a otro asunto. En cuanto a comercio exterior, tenemos que la balanza no petrolera registra déficit, pero esas importaciones, en un régimen de dolarización, se financian con los propios dólares del sector privado, porque no hay instituto emisor. Ahora, sin embargo, el exministro de Economía, Fausto Ortiz, advirtió lo siguiente. Veamos. Pero si nos faltara el petróleo, la balanza comercial total sería altamente deficitaria y en una economía dolarizada no habrían dólares suficientes para poder pagar, lo cual es grave en una economía dolarizada. Ahora, estamos en estos momentos en un entorno internacional de una nueva recesión o posible crisis. Es por eso que el gobierno piensa contratar un seguro si el crudo cae ante una nueva crisis. Bueno, primero digamos que parte de la economía, así como la tratamos para analizar el conjunto del crecimiento, el petróleo es parte esencial de la economía. Entonces, cuando analizamos la exportación general, la exportación petrolera tiene un importante componente. Pero vale decirle, ¿por qué hay este gran déficit? Esto es un problema estructural, no es solo de este gobierno. Y hay un gran déficit también porque hay un enorme crecimiento de las importaciones orientadas a dinamizar la producción. ¿Importaciones de qué? De bienes de capital, de equipo, de maquinaria, de herramientas y de insumos, que también están explicando el alto crecimiento de la economía. O sea, de alguna manera hemos equilibrado esa exportación absurda de todo tipo de bienes, agua, papas fritas, yucas, como lo he dicho en otras ocasiones, con una importación adecuada de bienes de capital y de insumos orientados a la producción. Ahora lo del seguro, para no soslayar su pregunta, lo del seguro, es importante contratar un seguro, hay que saber cuándo. Mire, México contrató un seguro en un momento determinado en el cual el precio del crudo estaba bajo y por tanto podrían cubrirse en caso de una caída drástica del precio. Hay que saber cuándo. Seguramente las autoridades del Ministerio de Finanzas y las petroleras están analizando cuándo le conviene al Ecuador contratar ese seguro, claro, por supuesto, para protegerse en caso de caída del precio. Justamente, por eso cuando hubo la crisis del 2009, también al respecto hay que recordar que el gobierno tenía un colchón de ahorros que se utilizó para enfrentarla y se lo hizo bien, porque ahí están los resultados. Eso no es que se está a favor o en contra del gobierno, los resultados son los que se ven. ¿Cuál es la situación de las reservas actualmente? Bueno, las reservas están en uno de los niveles más elevados y esto se debe, por supuesto, al alto precio del petróleo, pero también se debe a un adecuado esquema en el manejo del resto de las cuentas públicas, a un manejo adecuado de tesorería que nos permite tener las cuentas del resto de los sectores del gobierno central, etcétera, en un nivel equilibrado a lo largo del año. Ya no, y usted ha visto, ha sido política del presidente de la República evitar que todo el gasto se acumule al final, en diciembre, y que en otros momentos del año caiga drásticamente afectando a la economía. Ahora tenemos una política para tener un gasto equilibrado a lo largo de todo el año, eso también ayuda. Y vale la pena señalar, ¿se acuerda usted cuando invertimos parte de esa reserva internacional en la economía doméstica a través de la banca pública para créditos a campesinos, a pequeños productores, etcétera, y que nos decían que estamos poniendo en riesgo la reserva? Bueno, vale decirles nuevamente a los que siempre nos dan un futuro de desastre, que hemos invertido ya 1.000 millones a través de esa banca pública y que ya hemos recuperado cerca de 200 millones. O sea, los mejores pagadores de nuestro propio ahorro han sido los productores ecuatorianos y sobre todo los pequeños, ¿verdad? Ahora, el endeudamiento externo ha crecido, pero su nivel en relación al PIB, ¿cómo está en comparación al que había hace 2 años, antes de recomprar los bonos global? Sigue siendo todavía muy bajo, ¿no es cierto? De acuerdo a las nuevas estipulaciones normativas del Código de Planificación y Finanzas, etcétera, tenemos hasta un colchón del 40% sobre el PIB para endeudarnos. Estamos por debajo del 25%, o sea, habría todavía un gran espacio. Pero lo más importante es para qué se endeuda.
como en el caso de una familia. Si una familia se endeuda para hacer una fiesta y botar todo el dinero de la deuda, está haciendo un error. En el caso del Ecuador, ya la nueva Constitución prohíbe que nos endeudemos para gasto corriente, para gasto que se vaya como el agua. Nos obliga a endeudarnos para inversión. Y eso es importante. Entonces, los créditos que vienen del extranjero contribuyen a ampliar el capital de la economía y no a gastarnos. Claro, pero si aumenta ahí el gasto corriente, que solo se puede financiar con tributos, entonces es cuando se le carga encima todo el peso a las personas naturales. Yo insisto en eso. No todo, porque ya le digo, diferenciamos, no son todos los ingresos, ¿no? Ahora, fíjese usted, ¿de qué nos serviría tener una inversión si no hay gasto? Le pongo el ejemplo. ¿De qué nos sirve construir el hospital, poner el tomógrafo, tener los instrumentos, maquinarias, equipo, etcétera, para atención a la gente si no hay médicos y no hay enfermeras? Entonces, junto a la inversión en capital, tiene que venir también el gasto corriente, que es el que paga los sueldos de médicos y enfermeras, porque de lo contrario tendríamos un capital muerto como lo teníamos antes en varios ejemplos de hospitales, que se hacía el edificio, se compraba el tomógrafo y no había quien atienda. Economista, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo.